Otro ejemplo del abandono de los dioses es que cuando ya los españoles se van acercando a la Ciudad de México, van atravesando la sierra de Tlaxcala, Moctezuma manda emisarios a encontrarse con los españoles, pero antes de que ocurra el encuentro, ven en el camino un borrachillo tirado al cual identifican como el dios Tezcatlipoca. Inclusive le construyen un pequeño altar para adorarlo, pero lo que hace el supuesto dios en forma de un borrachillo es decirles que ya viene la destrucción. México ya se acabó. Otro factor sumamente importante, además de la indecisión y el temor de Moctezuma, el abandono de los dioses, es la presencia con los españoles de miles y miles de aliados. Los más importantes son los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas son enemigos de los mexicanos, son tributarios que viven en realidad en una situación de asedio constante de Tlaxcala. Cuando hay conflictos se llevan los presos para sacrificarlos al dios Huitzilopochtli. Al llegar a la Ciudad de México, sobre todo en la última fase de la conquista, después de haber regresado Cortés de la costa para acabar con la amenaza de Pánfilo Narváez, los tlaxcaltecas son acompañantes constantes de los españoles, y lo que hacen los españoles es poner sitio a la ciudad, construyen bergantines de madera que cortan en la sierra de Tlaxcala, llevan las tablas a orillas del lago y ahí se dedican a la construcción. Son botes grandes que llevan 30 o 40 personas, en los cuales pueden montar inclusive cañones y sirven para cortar la comunicación con las orillas del lago. Y lo que hacen entonces es literalmente ir desbaratando la ciudad piedra por piedra, y los tlaxcaltecas ayudan como obreros, es decir, se tiran las grandes vigas, los adobes, las piedras en los canales y acequias que atraviesan la ciudad, y así poco a poco pueden avanzar los españoles con sus caballos. Otro factor muy importante es que cuando regresan los españoles a poner sitio a la Ciudad de México, después de haberse reorganizado tras la Noche Triste, lo que sucede es que pega con gran fuerza una epidemia de la viruela y mucha gente muere de la enfermedad. Entonces, los mexicanos quedan debilitados por no tener ninguna resistencia a la viruela. Incluí como una de las fotos que encabeza una de las semanas el muro, uno de los dibujos del Códex Florentino que muestra a la gente tirada, cubierta de ampollas, enferma, gente que se ha enfermado de la viruela. Hay evidencia repetida en el texto de Miguel León Portilla de que uno de los factores que determina la actitud y el miedo de Moctezuma es precisamente el pensamiento de que los españoles son los dioses, que Hernán Cortés es Quetzalcóatl, que regresa a la Ciudad de México, según las profecías de sus sacerdotes, a tomar otra vez el mando del señorío de México. Cuando se aproximan los españoles, Moctezuma, a través de sus emisarios, les manda los atavíos de los dioses. Y según la narración de Sahagún, inclusive visten a Cortés de las vestimentas del dios Quetzalcóatl y ponen delante de sus pies los atavíos de los demás dioses importantes, de Tlaloc, de Tezcatlipoca. Moctezuma se niega a seguir el consejo de su hermano Cuitláhuac. Cuitláhuac será el sucesor por elección después de la muerte del jefe de los mexicanos. Se presentan dos versiones de la muerte de Moctezuma. Supuestamente le pide a Cortés que lo deje subir a la azotea del palacio
para dirigirse a los mexicanos que tienen asediado el palacio y que recibe una pedrada y de la pedrada muere. Según otros testimonios, los españoles lo asesinan en secreto, pegándole una estocada con una espada y que tiran el cuerpo en un lugar al lado de un camino. Pero lo que vemos, sin lugar a duda, es que poco a poco se va perdiendo la autoridad Moctezuma, la gente deja de respetarlo, la evidencia es que no son dioses los españoles y que a los mexicanos les conviene resistir con toda la fuerza que puedan ocultar la amenaza y el dominio de los españoles. Otra escena clave en los textos de los indígenas es la masacre del templo de Huitzilopochtli. Cuando Cortés tiene que ir a la costa a entenderse con Pánfilo Narváez, deja encargado a Pedro de Alvarado. Les había dado permiso a los mexicanos a través de Moctezuma de celebrar un día religioso festivo dedicado a su dios Huitzilopochtli. Lo que hizo Alvarado fue poner a sus hombres en el patio del templo, cerrar las entradas y cuando había comenzado el baile ceremonial, atacaron, estaban desarmados los sacerdotes y guerreros mexicanos y llevaron a cabo una masacre. Las imágenes son muy agudas, muy memorables. Les cortan los brazos a los que tocan los atabales. Los danzantes van arrastrando las entrañas, se enredan en los intestinos. Todo se mancha de sangre. Es una desecración, podemos decir, de un lugar sagrado de los mexicanos. Y la consecuencia es que antes de que regrese Cortés a la Ciudad de México, estalla la rebelión y los españoles se hallan encerrados dentro del palacio de Moctezuma y se les corta la comida y es una situación insostenible. Pero una vez más lo que vemos es que los dioses de los mexicanos parecen ser impotentes para detener el desastre. Podemos decir también que la cosmovisión de los mexicanos, la idea de que es inminente en cualquier momento la destrucción, que no sería la primera vez en que los dioses hayan destruido el mundo. Viven los mexicanos siempre con el temor a la destrucción, a la ira de los dioses, y de ahí la necesidad de sacrificar seres humanos para alimentarlos, para postergar lo inevitable. Miguel León Portilla incluye al final de su obra poemas que narran los últimos acontecimientos de la conquista de México. Creo que vale la pena leer uno que se titula Los últimos días del sitio de Tenochtitlán. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebemos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe y en nuestra herencia una red de agujeros, con los escudos por su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenido su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Comimos la carne apenas, sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de ahí la arrebataban, y el fuego mismo la comían. Se nos puso precio, precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Basta de un pobre, era el precio, solo 2 puñados de maíz, solo 10 tortas de mosco, solo era vuestro precio, 20 tortas de grama salitrosa, oro, jades, mantas ricas,
plumajes de quetzal, todo eso que es precioso, en nada fue estimado.